La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto saludarles en un programa más de la A a la Z, este programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, transmitiéndose a través de SET Televisión, de SET Radio y toda la red estatal de radiodifusoras. Además de que este programa se está transmitiendo en Facebook Live de la Secretaría de Educación y agradecemos a todos aquellos que se enlazan en esta transmisión o que después, bueno, pues si no pudieron estar en vivo con nosotros, después escuchan el contenido de estos programas que han sido muy útiles en todo este proceso desde que mandaron a los alumnos a sus casas a seguir con el ciclo escolar. Ha sido un programa de muchísima ayuda por parte de la Secretaría de Educación. Agradecemos antes que nada a nuestra intérprete en lengua de señas mexicana, Alejandra Varela García, que nos acompaña esta semana. Muchas gracias, Alejandra, por permitirnos tu presencia en este programa. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante que son estos procesos de administración escolar que dependen de las coordinaciones regionales de desarrollo educativo. Seguramente usted ha escuchado hablar de las CORDES y están con nosotros Daisy Noemí Andérica Ochoa. Ella es directora general de desarrollo educativo. Muchas gracias, Daisy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas Qué gracias. gusto verte por aquí nuevamente. Un gusto también. Igualmente, muchas gracias, Daisy. Y hoy vienes acompañada por Sergio Enrique Cruz Niño. Él es coordinador de desarrollo educativo, pero en Atlisco. Gracias por estar con nosotros, Sergio. Muy buen día. Bienvenidos a los dos. Para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo recuerde un poquito cuál es la función de las CORDES, si gustas, maestra Daisy, decirnos en qué consiste el trabajo tan importante de estas CORDES. Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues somos 19 en el estado. Y es súper importante porque se descentralizan los servicios de la Secretaría de Educación. Uno de los propósitos importantes es acercar los servicios que ofrecemos a las 19 regiones del estado. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Qué servicios ofrecemos? Control escolar, ofrecemos atención a padres de familia, protección civil y todos los trámites. Como tú dices, descentralizar de la Secretaría de Educación, que tiene su domicilio aquí en la capital del estado, todas estas cuestiones que pueden salir dentro de un proceso educativo. Entonces, en cualquier lugar en el estado en el que nos encontremos, vamos a tener una CORDE cercana. Es correcto, así es, efectivamente. Y yo platicaba por ahí con maestros de otros estados de la República, precisamente con el tema de las CORDES. Ellos no tienen, algunos estados de la República, esta situación, tienen que trasladarse los supervisores escolares y los usuarios que integran los servicios hasta la capital. Entonces, o sea, que es una ventaja que tenemos en el estado de Puebla, tener 19 CORDES. Así es. Entonces, antes me imagino que así fue, ¿verdad? En donde los supervisores y los usuarios tenían que venir hasta Puebla. Ahora no. Ahora nosotros vamos a las 19 regiones del estado a darles la atención. Y el Eso servicio. Es fantástico. Así es. Eso es fantástico. Y hoy el tema, principal son las preinscripciones y las reinscripciones. Me gustaría que nos dijeras cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Preinscripción es un proceso que nos sirve para proyectar. ¿Qué proyectamos nosotros con ello? El siguiente ciclo escolar. ¿Sí? Tenemos que conocer cuál es la matrícula con la que vamos a contar. ¿Cómo para qué? Para saber los servicios que ofrecemos. Para distribuir libros de texto tenemos que conocer cuántos estudiantes tenemos, cuántas escuelas tenemos, con el tema de los uniformes también y todo lo que se les ofrece a los chicos. Entonces, es así como que debemos tener muy, muy, muy puntual para poder ofrecer los servicios educativos. Y bueno, la inscripción se refiere a dar de alta a la matrícula escolar. Y bueno, son cosas diferentes. Por aquí el maestro Sergio nos va a platicar más o menos de qué se trata. Pero el tema de la preinscripción, el objetivo que se tiene con esa preinscripción es agilizar y transparentar el trámite de las preinscripciones. Así como por quinto año consecutivo la Secretaría de Educación del Estado mantiene 2 modalidades. Es muy, muy importante esas modalidades.
Tenemos que asegurar que un espacio en las instituciones educativas públicas del Estado, porque es un derecho. Claro. Todos los niños que viven en el Estado de Puebla deben de acceder a la escuela. Entonces eso es No nos sumamente... podemos quedar, si yo voy en cuarto y resulta que paso a quinto, de repente me quedo sin escuela o ya no puedo seguir, no puede ser, eso no puede ser, todos tenemos derecho a la educación y justamente por eso este proceso de preinscripción hace que un alumno pueda seguir, ¿no? Es asegurarle el espacio en la escuela, efectivamente. Entonces, comentaba que la preinscripción se mantiene en 2 modalidades para el registro. Uno es en línea y el otro es de manera presencial. Aquí lo que ¿De qué depende? Uno y otro. Tenemos que evitar la aglomeración. No sé si recuerdan que hace algunos años para la preinscripción se encontraban los padres de familia con días de anticipación en las escuelas de alta demanda. Hasta se quedaban pernoctaban, efectivamente, sí, ponían sus tiendas de campaña y eran unas filas tremendas. Sí. Entonces llegó el momento en que se pensó en la comodidad y en utilizar la tecnología que tanto nos ha ayudado y más ahora en estos momentos. La tecnología nos acerca, entonces aquí la situación es, a ver papá, no es necesario que hagas una fila durante horas en el sol o que tengas que pernoctar. Es importante que tú ingreses a la página oficial de la Secretaría de Educación y ahí tienes que ingresar el número de identificación del alumno, que es el NIA. Eso es súper importante. Aquí los padres de familia tienen que guardar esa clave y ese numerito que se les da, porque aquí en el Estado es un número de identificación. El NIA, que es el número de identificación del alumno. ¿Y ese número lo vamos a tener durante todo el ciclo escolar o cuánto tiempo? Mientras sea estudiante. Bien, de diferentes niveles educativos. Efectivamente. Y la clave única de registro de población, eso es muy importante. Y bueno, aquí la otra modalidad presencial es para aquellos papás que no tienen computadoras, que son de escasos recursos, que no tienen a su alcance el acceso a través de Internet. Ahora, desde un teléfono celular, que ahora los papás, los niños cuentan con la tecnología, desde ahí se conectan y pueden hacer el proceso. Es más fácil y nos evitamos todo lo que habíamos comentado. Y bueno, aquí el proceso de preinscripción nos va a apoyar, o más bien dicho, vamos a abatir el abandono escolar entre niveles educativos mediante el incremento de la cantidad de inscripciones. A veces los papás decían, no tengo tiempo por mi trabajo, tengo que salir de mi trabajo, a veces no me dan permiso y se me dificulta. Claro. Entonces, eso pues se acabó porque, vuelvo a comentarlo, en un ratito que tengan, pueden hacer el proceso. Y esto da certeza a los padres de familia, ¿no? Es correcto, de que sus hijos han quedado inscritos. Y es muy, muy importante porque ¿qué beneficios tienen los padres de familia y los chicos? Y habíamos comentado, eliminar esas filas grandísimas que había en las escuelas. Es facilitar el proceso de inscripción a los papás, como ya lo comenté. Y el proceso de preinscripciones no está sujeta a condicionamiento de ningún tipo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si el chico no lleva, o el padre de familia al momento de inscribir a sus hijos, no lleva, por ejemplo, el acta de nacimiento, pues no lo tengo, no he tenido tiempo, no he tenido los recursos para llevarla, se le tiene que inscribir. Obviamente se les va a dar un tiempo pertinente. Para que ellos den el documento que les falta. Así es. Aquí el tema de que muchos papás se preguntan, ¿no? Las cuotas. Las cuotas. Aquí no es que si el niño no pagó la cuota, no se le va a dar el acceso a la escuela. Debemos de recordar que son cuotas voluntarias. Y esto lo ha dicho el secretario de Educación en diferentes ocasiones, justo el día de hoy también lo comentó. Es correcto. Entonces, son cuotas voluntarias. ¿Cómo opera esta situación? Los padres de familia se van a constituir en un comité en donde hay un presidente, tesorero, vocales. Y bueno, todas las escuelas tienen necesidades, tienen que pagar servicios, por ejemplo, de agua, servicio de luz, teléfono, etcétera. Entonces, los padres de familia que se han constituido en estos comités se reúnen con sus asambleas
Y ellos tienen que acordar en un proyecto llamado Proyecto N o Proyecto de Necesidades, ahora sí como su nombre lo dice, ¿qué necesita la escuela para mejorar los servicios? Y con ese proyecto se va a checar, hacen sus cuentas, se reúnen y dicen, bueno, la cuota va a ser de tal cantidad. Entonces, por eso comentamos que no se puede condicionar la inscripción o la preinscripción de ninguna manera. Aquí dicen los papás, bueno, estamos viviendo una situación difícil, yo creo que para todo el mundo, no nada más en Puebla o en el país, es a nivel mundial, que el dinero no está fluyendo como pasaba, porque nos hemos visto limitados en las actividades económicas y comerciales. Entonces hay papás que dicen, bueno, pues yo voy al día. En este momento estoy al día y me preocupa que no me vayan a admitir a mi hijo en la escuela. Entonces tienen que ponerse de acuerdo los papás y a lo mejor pueden ir pagando poco a poco durante el ciclo escolar, pero sí es muy importante eso, la comunicación entre papás y que se pongan de acuerdo. La escuela. Entonces, Daisy, hay que aclarar que esto no es una cuestión de la Secretaría de Educación que lo imponga, sino que es las escuelas, mediante sus comités de padres de familia, hacen una evaluación de los gastos que van a tener durante todo el ciclo escolar, que hay que tener en cuenta también que pues va a haber gel antibacterial ahora, va a haber quizá el uso más continuo de jabón y agua, en fin, va a haber gastos extras que quizá no estaban contemplados en los ciclos anteriores por la cuestión de la pandemia y que justamente por eso los padres de familia forman estos comités, se ponen de acuerdo y tienen que ser flexibles y no condicionar, ¿no? Es correcto. El pago de esta cuota que no es una cuota obligatoria. Así es, efectivamente. Y bueno, aquí también en este proceso de preinscripción se podrá realizar en la página, como había comentado, y una vez que se hace, ¿cómo eligen escuela? Se les da 3 opciones. Ahí, mi primera opción es en tal escuela. Es importante, aquí sí quisiera recalcar esta situación, que a lo mejor los papás han de decir, bueno, es lo que supongo, ¿verdad? A mí me gustaría que mi hijo entrara a tal escuela, pero como segunda opción, ¿cuál se me ocurre? Pues esta. Y entonces muchas veces piensan que a lo mejor no van a poder acceder a la tercera opción, a veces se deja en blanco o a veces se llena alguna escuela X, bueno, por llenar, ¿no? Sin los datos Exactamente. Exactos. Entonces es muy importante porque estamos ahorita en la selección de las escuelas, en la asignación de escuelas, perdón. Y aquí algo muy importante y muy puntual es que ya no, por la situación que tenemos de la pandemia, no debemos tener grupos sobresaturados. No puede ser posible eso. Entonces, como antes, que bueno, 60 alumnos, 50 alumnos en un grupo, 45 en un grupo, ahora deben de ser menos y de ahí vienen las demás opciones. Aquí ya no, porque tenemos cubierta la matrícula de acuerdo a la situación que he comentado. Ahora vamos a ver cuál fue la segunda o la tercera opción. Y y si en la segunda opción también se encuentra lleno, nos vamos a la tercera. Y si en la tercera puse la escuela que se me ocurrió, entonces, cuando tengo mi carta de asignación, es que a mi hijo lo mandaron a una escuela que queda a 5 colonias de mi casa. Pudiera pasar esa situación. Suceder. Exactamente. Entonces, sí debemos de ser muy conscientes de elegir las escuelas cercanas y sentarnos a analizar en familia qué nos conviene. Eso es un punto. Y de cualquier manera, las líneas telefónicas de atención están trabajando prácticamente desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde para que cualquier duda, cualquier orientación que necesite con respecto a este proceso de preinscripciones y de asignaciones, 2222-293820 o 2222-293825. Maestra, es importante imprimir nuestra carta de preinscripción. Digamos que la preinscripción genera un documento que hay que imprimir. Carta de asignación. Okay. Es la carta de asignación después del proceso de preinscripción. Y eso hay que tenerlo archivado o imprimirlo en un momento dado. Es correcto, porque es muy importante. Es muy importante tenerlo. Así es. Para la inscripción. Precisamente, exactamente. ¿no? Para la preinscripción. Así es. Y bueno, aquí es muy importante que los padres de familia sean muy enfáticos y muy claros en la institución educativa a la que pretenden inscribir a su hijo posteriormente, porque estamos hablando con el tema que es preinscripción, si tienen alguna necesidad educativa especial, para que la escuela también conozca
tipo de necesidad educativa puede tener a lo mejor síndrome de Down, puede tener a lo mejor un déficit de atención, puede tener alguna barrera de aprendizaje que tiene que ver con la movilidad. Entonces, también es muy importante que se conozca. ¿Eso dónde lo anotamos? Al momento de la preinscripción. Ajá. Y también cuando se inscriba el chico, es importante señalarlo para que la escuela pueda ofrecer los servicios y pueda garantizar el aprendizaje de los alumnos que tengan alguna necesidad educativa especial. Este proceso de preinscripción genera un registro, ¿no? Así es. Que es lo que nos va a dar certeza a los padres de familia de que, bueno, nuestros hijos van a continuar su ciclo escolar. Es ¿no? correcto. Perfecto. Y ahora nos vamos entonces con las reinscripciones, y sí quisiera que el maestro Sergio Enrique Cruz Niño, que es coordinador de desarrollo educativo de Atlisco, nos platicara un poquito cómo va el proceso en Atlisco. Un gusto, pues estamos en espera de las reinscripciones, que esto es que los alumnos que ya están en algún nivel educativo específico, es decir, ya están en preescolar, ya están en primaria o ya están en secundaria, en ese mismo o en bachillerato, en ese mismo nivel educativo, se vuelvan a inscribir al siguiente año lectivo, ¿no? Para esto simplemente es necesario que se cuente con los documentos oficiales, que es el acta de nacimiento, el CURP, y que tenga el documento oficial que acredite el grado anterior al que se están inscribiendo, ¿no? Por ser alumnos de la misma escuela no solicita documentos adicional si es que son de la misma escuela. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que si yo voy a seguir o mi hijo y mi hija, mi hijo o mi hija va a seguir en la misma escuela en el siguiente grado, a lo mejor ya no tengo que presentar ciertos documentos porque ya la escuela los tiene. ¿Eso Así entiendo? Así es, Muy bien. así es. Ningún documento, de todos modos, aún no fuera la misma escuela, ningún documento es requisito obligatorio y no condiciona el ingreso del menor al sistema educativo, Muy bien. porque en este proceso de reinscripción ya se encuentran. Por ejemplo, si a lo mejor vienen de una escuela en otro lugar, que por también la situación que estamos viendo, la pandemia, hubo movilidad de la familia y ahora tiene que reinscribirse en otra escuela diferente porque cambió la residencia, solamente no hay un condicionamiento, y si no contaran con la boleta anterior o el documento oficial anterior, precisamente para eso estamos las CORDES. Claro. Nosotros tenemos un enlace con todas las escuelas en control escolar, tenemos nuestro departamento de control escolar que se enlaza a su vez con los departamentos de cada una de las escuelas, y si en las escuelas no pudieran resolverles, para eso estamos nosotros. Podemos resolverles la boleta o el documento que se necesite si es que vienen de otro estado, para que puedan continuar con el siguiente grado de estudios sin que tengan ningún problema a la hora de inscribirse. Maestro, ¿qué pasa con las escuelas que las llaman de alta demanda? Y es que de repente como padre de familia, mamá, te angustias, ¿no? Y a lo mejor te falta un documento y dices, híjole, me falta un documento que, bueno, que lo voy a tener que dar, pero a lo mejor me gana otro padre de familia que ya trae sus documentos completos. ¿Eso nos está dando? No. Precisamente por eso se dio las asignaciones de las escuelas, para que fuera equitativo la distribución de alumnos en las escuelas de educación básica, y los espacios están asegurados, ¿no? Por eso tienen su carta de asignación. Y de todos modos, para estas familias que tienen movilidad o que se mueven del lugar donde vivían, de estado, de región, de todos modos hay espacios, ¿no? A lo mejor puede existir alguna escuela que tenga un cupo limitado, pero hay opciones, ¿no? Y de hecho en la CORDE también les podemos decir qué opciones hay en esa misma escuela, a lo mejor en otro turno diferente o en alguna otra escuela cercana que coincida con la dirección donde viven, para que se haga más fácil la asistencia del alumno, ¿no? Digo, puede darse el caso de que una familia completa, como bien lo mencionas, profesor Sergio, que de repente tuvieron que cambiar de domicilio y a lo mejor ya habían hecho hasta el proceso de preinscripciones en su estado, y ahora tienen que venir a Puebla, por decir algo así, ¿no? Y pues ya habían hecho el trámite de preinscripción en el otro estado, la familia tuvo que moverse, trasladarse, y ahora no han hecho ni la preinscripción, no tienen la carta de asignación, no saben a dónde van a meter a sus hijos a la escuela. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Si no tienen identificada la escuela, que acudan con nosotros, y nosotros con mucho gusto podemos darles las recomendaciones de escuelas que les convienen. Claro, porque aparte no conocen, ¿no? Entonces es muy fácil decir, pues ubica la escuela, pues sí, pero yo no conozco aquí, no sé para dónde moverme, a lo mejor pregunto a la vecina, a la de la tiendita, oiga, una escuela por aquí, ¿no? Pues ¿qué escuela quiere? Entonces ustedes también nos pueden ayudar,
para decir, bueno, a ver, hay estas opciones, si es para primaria, si es para educación básica, para secundaria, bachillerato o nivel superior, ustedes nos dan Sí, les toda damos el esa acompañamiento orientación, total que en es el muy proceso. importante, ¿no? Y entonces, aunque no hayan hecho preinscripción, aunque no hayan hecho inscripción, ustedes van a darles, digamos, toda la línea, ese camino a seguir para que puedan seguir estudiando sus hijos. Así es, les acompañamos en el proceso. Si ya tuvieran identificada la escuela, solo se tienen que presentar a la escuela Ujú. y también el personal de control escolar que está en comunicación con nosotros, con el Departamento de Control Escolar del Acorde, igual le podrá dar las indicaciones pertinentes, ¿no? Ahora, se Si puede dar estuviera que el la... lugar, ¿verdad? Ah, Porque claro, si no, hubiera igual lugar. sabes que es de alta demanda, no hay espacio, pero tenemos Pero estas tenemos opciones. estas opciones. Ahora, resulta que la escuela anterior de otro estado de la República, pues no me dio mis papeles, ¿no? Ahí, ¿qué hacemos? Nosotros también les apoyamos a generar